Bueno, mis hermanos, en esta mañana vamos a continuar este tema sobre el hogar. Y el domingo pasado nuestro hermano Diego estuvo hablando sobre el varón como modelo diario para los hijos. Y estuvo tocando algo sobre el fracaso, lamentablemente el fracaso del siglo XXI en la crianza de los muchachos. Y lamentablemente la mayoría de padres hemos fracasado. Y estamos fracasando en esta parte de ser modelos para nuestros hijos. Y la verdad, hermanos, es que cuando uno hace un análisis general, el fracaso del siglo XXI en la crianza de los pelados. Los hogares cada día se están deteriorando un poco más en esta responsabilidad de criar los hijos. Y hoy vamos a hablar sobre el varón como el responsable de administrar la disciplina para los hijos. Otra área en la que estamos fracasando. Lamentablemente el sistema en que estamos viviendo, hermanos, impiden que los padres corrijan a los hijos y apoyan a los hijos para que castiguen a los padres, porque así estamos ya. Impiden que los padres corrijan a los hijos, pero permiten que los hijos castiguen a los padres. Y vamos a empezar con este texto que todos conocemos en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4. Donde la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos dice estas palabras que nosotros debemos recordar, que las sabemos, pero poco las aplicamos. Y en este texto, hermanos, sobre la disciplina, hay dos cosas que debemos trabajar. Uno, la responsabilidad de los padres, y la otra, la necesidad que los hijos acepten la disciplina. Porque las dos son órdenes de Dios. Es orden de Dios que el padre discipline a los hijos, pero es orden de Dios que el hijo acepte la disciplina. Y estamos en un serio conflicto, porque hay padres que no quieren disciplinar y hay hijos que quieren disciplinar. Pero hay padres que quieren disciplinar y hay hijos que no la aceptan. Y estamos en un conflicto serio. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Soberano Dios y Padre eterno, nos disponemos para estudiar las Escrituras. Tú sabes que es un tema que nos incumbe a todos, nos afecta a todos y que todos necesitamos, Dios, poner en práctica. Somos padres, somos hijos, y muchos de nosotros tenemos que arrepentirnos de no haber aceptado la disciplina que nuestros padres nos dieron, de no haberla tolerado, de no haber bajado la cabeza y haber aceptado la corrección. Por eso muchos sufren hoy las consecuencias de haber huido de la disciplina correcta o de la disciplina de sus padres. Pero también tenemos que pedir perdón como padres, porque muchas veces hemos fallado en la disciplina y no la hemos dado o la hemos dado mal. Y hoy, en el nombre de Jesús, personalmente te pido perdón en todo aquello que yo he fallado y estoy fallando. Y pido perdón, Dios, por todo aquello en que mis hermanos están fallando. Pero damos gracias también por el privilegio que tenemos de ser enseñados y el privilegio que tenemos, Dios, de ser llevados en corrección. Oro hoy, Señor, y clamo para que cada padre, cada uno de nosotros pueda, Dios, asumir la responsabilidad que tenemos. Pero también oro para que cada hijo tome la decisión que tomó Cristo Jesús, de ponerse bajo la autoridad tuya, aceptar el proceso tuyo, obedecer en todo a ti y aún aceptar el difícil proceso disciplinario por el cual tú lo pasaste, Dios, incluyendo la cruz, incluyendo el maltrato, incluyendo, Dios, tantas cosas a las cuales fue sometido Cristo por amor a ti y amor a su pueblo. Padre, pedimos misericordia y te ruego, Señor, que trabajes en nosotros. Creo que muchos hemos fracasado en esto. Muchos, Dios, no estamos viendo los resultados que debiéramos ver. Pero gracias porque tú, Señor, a su debido tiempo darás la cosecha y mostrarás el final del trabajo. Y gracias porque tú eres poderoso para terminar todo lo que empezaste y para hacer, Dios, que todo sirva para bien. La bendición tuya sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. En Efesios capítulo 6, versículo 4, hablando de que la disciplina es principalmente una responsabilidad del varón,
del padre como varón. Miramos que la disciplina es un aspecto esencial de la crianza, y es interesante este texto en Efesios 6:4. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Sabe que el no hacer estas dos cosas provoca ira en los hijos. El no criarlos en disciplina y criarlos en la demostración, las dos cosas producen ira. Lamentablemente, como el hermano compartía el domingo pasado, la mayoría de nosotros los padres somos enemigos de los hijos en la juventud de ellos. En la mayoría de la juventud de los jóvenes no aceptan la disciplina de los padres. Y la mayoría de los padres somos enemigos de los hijos cuando los disciplinamos. ¿Cuál hijo llama a su papá bueno porque lo disciplina? ¿Cuál hijo llama a su padre padre amoroso porque lo disciplina? Pero ¿cuántos de nosotros, los que hemos alcanzado cierta madurez y los que tenemos ciertos años, digamos más bien, y somos padres, cuántos nosotros damos gracias porque nuestros padres nos disciplinaron y los llamamos buenos padres? Nos dieron con todo. Y tuve unos padres que me dieron con lo que encontraban. Si no hubiese sido así, no me hubiesen pegado. Pero ellos cogían lo que primero podían, porque si no, no me alcanzaban. Y algunos tenían mi padre y mi madre, precisamente una puntería para tirar la vara, y como en los pies de uno, y uno terminaba en el piso. Y cuando daba cuenta de levantar, mamá estaba encima. Pero es interesante, hermanos, la palabra disciplina aquí, y hemos hablado muchas veces, la palabra disciplina tiene dos aspectos: la parte instructiva y la parte correctiva, y las dos son disciplina formativa. La disciplina instructiva tiene que ver con aquella que enseña las cosas, que educa, que forma, que instruye, que muestra lo que debe hacer el muchacho. Y la disciplina correctiva es aquella que hace que el muchacho haga las cosas que debe hacer cuando se revela a hacerlas voluntariamente. Y las dos son formativas. Las dos son formativas. Por eso el texto dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. El propósito de ser padres es un propósito de formación. Es el mismo propósito de criar. Y para criar se necesitan los dos elementos: la disciplina formativa y la disciplina instructiva y la disciplina correctiva. Las dos son esenciales. Por eso la orden es a los dos padres. Lamentablemente tenemos también en estos tiempos división tremenda entre los padres, porque el uno quiere y el otro no. El uno trabaja y el otro no. El uno disciplina y el otro se opone. Entonces tenemos hijos criados en un ambiente como en el caso de la familia que la Biblia muestra muy bien, el caso de Isaac y su maravillosa esposa Rebeca, que cada uno consintió a uno y formaron una rivalidad tremenda entre estos dos muchachos, y fueron dos muchachos criados consentidos, y los dos fueron un serio problema. Los dos fueron un serio problema, los dos, porque el uno se ponía a favor del uno y el otro a favor del otro. El uno adoraba al uno porque trabajaba en el campo y sudaba y se ganaba la yuca con el sudor de su frente, o más bien con la flecha, pues, con el arco. Pero la mamá amaba al otro porque no sudaba, sino que vivía bajo la sombra de la casa. De pronto barría, cocinaba, y era el ayudante de ella, y cocinaba bueno, parece que cocinaba bueno. Y cada uno era al estilo de cada uno de los papás, y al final fue un conflicto. Y lamentablemente estos dos padres perdieron el privilegio de ver a sus hijos crecer juntos, porque el conflicto que ellos armaron los dividieron a los dos. Por eso es necesario entender este principio. La disciplina es un aspecto esencial en la crianza, y donde no hay instrucción y no hay corrección, hay rebelión. Donde no hay instrucción y donde no hay corrección, hay rebelión. Pero es interesante ver también que a pesar de que en algunas casas hay instrucción y corrección, de todos modos los hijos son rebeldes. ¿Por qué? Porque falta la decisión del hijo. Dios nos da a nosotros la orden de educar, pero le da a los hijos la orden de dejarse educar. Y es interesante ese principio en Jesús. Jesús no fue rebelde. ¿Por qué no fue rebelde? Algunos pueden decir porque era Dios. No fue rebelde porque era Dios. No fue rebelde porque tomó la decisión como hombre de ser obediente. Y es uno de los problemas que tenemos hoy en día en nuestros hijos también, es que ellos no quieren asumir la responsabilidad de ser
obedientes a sus padres en todo, incluyendo lo difícil. Cuando me pongo a mirar la vida de Jesús, creo que nunca a un hijo le ha tocado obedecer como a Jesús. Porque la obediencia de él fue difícil. Porque tener que venir a la tierra a cumplir la voluntad de su padre, y no era fácil. No era fácil, hermano. Fue difícil, porque tuvo que someterse a cualquier clase de vejámenes para poder cumplir la voluntad del Padre a favor de nosotros. Y lo que los hijos hoy en día tienen que hacer es muy sencillo y a veces muy fácil, pero aún así son rebeldes. Ahora, vamos al libro de Hebreos, otro texto que hemos usado muchas veces, pero vamos a volverlo a usar. En Hebreos 12, versículos 6 al 8. Porque la disciplina no solamente es un aspecto esencial de la crianza, sino que es una prueba de verdadero amor. Y una de las cosas que lamentablemente los hijos hoy en día no pueden, no quieren y no aceptan la vara como amor de parte de sus padres. ¿Cómo ven los hijos la vara? ¿Como maltrato? ¿Como falta de perdón? ¿Como qué más? ¿Como injusticia? ¿Como enojo? ¿Como venganza? Y especialmente la ven como una manera de que papá está en contra mí, pero no realmente como una manifestación de amor. El versículo 6 de Hebreos 12 dice, y esto se lo dice a los hijos. Escuchen, hijos, que están aquí todos. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y no solo eso, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuántos hijos necesitan disciplina y cuántos hijos necesitan azote? Todos. La pregunta es, ¿cuántos de los hijos que están aquí creen eso? ¿Creen eso? Y cuando le embarran, se acuestan y dicen, papá, pégueme porque lo necesito. Porque es que la verdadera fe va hasta allá, la verdadera fe va hasta allá. Los hijos que están formándose esta generación no aceptan ni siquiera la verdad, mucho menos el castigo. Porque cada uno quiere vivir según su propia verdad y no según la única verdad que la Biblia nos narra, que es la palabra de Dios. Miren, hermanos, es necesario que nosotros tomemos decisiones como padres de hacer lo correcto, pero es necesario que ustedes como hijos tomen la decisión de aceptar lo que es correcto. Y lo que es correcto no es lo que usted quiere ni lo que usted piensa, es lo que Dios dice. Y Dios dice que todo padre que ama, disciplina, y que todo padre que ama, azota. La disciplina tiene que ver con estas dos partes, de instruir y corregir, pero el azote tiene que ver con tratar la necedad del muchacho, porque el azote es para tratar la necedad del muchacho. Si un muchacho no fuera necio, necesitaría disciplina instructiva y correctiva, pero sin azotes, porque existe la disciplina instructiva y correctiva sin azotes, pero necesita el muchacho rebelde, necesita la disciplina instructiva, correctiva y con azotes, o sea, infligirle dolor para que pueda marchar como es correcto. Por eso sigo leyendo. Miren, muchachos, es aquí donde quiero que lleguemos, porque he mirado el texto y no había detallado esa parte, la necesidad que el muchacho soporte, acepte, se sujete a la disciplina. Miren lo que dice: si soportáis la disciplina. La pregunta es, de los adultos que estamos aquí, ¿cuántos de nosotros tomamos una decisión allá con papá de soportar la disciplina de papá? Alcen la mano los que tomaron alguna vez esa decisión de soportar la disciplina de su papá. Ninguno, ¿cierto? Ninguno, porque no nos lo enseñaron. ¿Cuántos de nosotros fuimos rebeldes a la disciplina de los padres? Todos. No la aceptamos. Pero ¿qué es lo que dice el texto? Porque, miren, muchachos, ustedes aquí, jovencitos, hijos, tienen que tomar esta decisión. Dice, si soportáis la disciplina. ¿Qué significa la palabra soportar? La palabra soportar significa tomar la decisión de ponerse bajo ella. En el pueblo indígena hay una costumbre que el que van a azotar tiene que poner las manos sobre una mesa y hacer esta posición
y quedarse quietos sin quitar la mano de la mesa. Y que le den, y no le dan 3 azotes. Y es interesante que, por ejemplo, estos días veía una disciplina y el marido le pegó a la mujer y fue la mujer la que tenía que darle los azotes frente al juez. El juez le decía, dele. Y el juez le seguía repitiendo y dele. Y la mujer, dele palo a ese marido. Y él lloraba de los azotes que la mujer le daba por las costillas con una vara. Y el juez le decía, para que aprenda a no maltratar a su esposa, para que se acuerde que no debe maltratar a su esposa. Yo creo que aprendió. Pero es interesante mirarlo en Jesús. Jesús doblegó su cerviz para que el Padre lo disciplinara. ¿Sí o no? Sí. ¿Jesús se sometió a cualquiera de las disciplinas de Cristo, del Padre? Sí. Y la verdad, hermano, yo me ponía a pensar en esto. ¿Cuántas veces tomé la decisión de soportar la disciplina? Y creo que nunca. Solo hasta los 26 años, 24 años más o menos. Y estando en el instituto, Dios me permitió entender que la disciplina de mis padres fue mal dada, pero fue justa. Ellos me la dieron mal porque no tenían otra alternativa. Y muchas veces me amenazaron de amarrarme de las patas a una viga. Eso era lo que decían los viejos anteriores. Y me amenazaron de amarrarme a un botalón, como dicen, como un caballo. Nunca lo hicieron, pero me dieron. Y solamente por ahí como a los 24 o 25 años que entendí esto, pude pedirle perdón a ellos y decirle, gracias, gracias. Porque el muchacho tiene que tomar la decisión. Usted, hermano, tiene que tomar la decisión. Hermano, ¿cuántos de nosotros hemos tomado la decisión de aceptar el trato que Dios nos dé, sin importa si es maltrato? A ver, ¿cuántos ya tomaron esa decisión? Hermano, hay que tomar esa decisión. Todas las circunstancias que nos vienen son buenas y agradables porque son la voluntad de Dios. El problema es que quien no las acepta sufre y lucha en contra de Dios. Y vemos cómo gente grita y se lamenta en medio de las circunstancias porque no aceptan y no entienden que es buena, agradable y perfecta. Por eso el texto no solamente habla a los hijos, sino a nosotros también como padres, como hijos de Dios. Si yo entiendo que Dios disciplina a sus hijos y azota al que recibe por hijo, ¿cuánta disciplina y cuántos azotes necesita usted y necesito yo? Hermano Orlando, usted que ya se le ven las canas, ¿cree que todavía necesita azote de parte del Señor? Así es. Y ya aceptó eso, ya le he dicho al Señor, deme palo. Hermanos, ¿qué? Y necesita todavía, hermanos, hasta el día de la muerte. Y de hecho la muerte es el último azote, ¿cierto? De corrección, para eliminarnos de estas circunstancias en que vivimos. Porque es que nosotros tenemos que soportar la disciplina. Porque es necesario, hermano, es necesario. Allá afuera estamos soportando la disciplina que el gobierno nos pone. Cada semáforo no es disciplina. Cada cebra es disciplina. Claro que sí. Cada aviso es una disciplina y hay que soportarla. ¿Cómo la soporto? La acepto. La acepto. Si Eva hubiese decidido soportar la disciplina, no hubiera pecado. Así es. Y nosotros, si decidiéramos igual, tampoco lo haríamos. Tampoco lo haríamos. Porque por la palabra de Dios podemos dejar de pecar. Por eso es interesante. Sigamos leyendo. Si soportar la disciplina. Escuche. ¿Cuál es el hijo que el padre trata como hijo? Y no como un rebelde. No al que no peca, no al que es manso, sino al que acepta. O sea, el que dice, sí papá, le embarré, pégueme. Sí papá, fallé, perdónenme. Pero el texto dice, si soportáis, condición para ser tratado como hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿A cuántos de nosotros Dios a rato nos trata como impíos? Mire, hermano, la persona que cree que los recursos vienen por el trabajo, trabaja como impío, es tratado como impío y sufre como... ¿No dice eso la Biblia? Pero al que trabaja, no por la plata, sino que trabaja por responsabilidad, Dios le provee todo lo que necesita sin mucho afán. Y de hecho es pecado afanarnos. Hay que trabajar con responsabilidad, hay que trabajar con diligencia, pero no con afán. Y hay que trabajar no por la yuca, sino por amor.
amor a Dios. Y Dios provee la yuca a través del trabajo. Por eso es maravilloso entender este principio. Si nosotros aceptamos la disciplina, porque estaba estudiando ese texto y bueno, Dios obró en mi corazón y me decía, ¿cuántos de los que están en la iglesia habrán aceptado soportar el trato y el maltrato que pueda venir de parte de Dios? Porque Dios no maltrata, pero nosotros lo vemos como maltrato. ¿Ustedes han visto, no sé cuántos, el antioqueño es bueno para el caballo? Les gustan los caballos, ¿cierto? ¿Un caballo podría ser montado si no fuese domado? No podría ser montado. ¿Usted se montaría o trataría de montarse en un caballo que no está domado? Imagínense esos caballos que usa la policía, esos inmensos caballos que son altísimos, parecen aviones. Montarse en un animal de esos que no esté domado sería fatal y mortal. Pero esos caballos tienen que soportar al domador y el proceso de domación para ser útiles. Y lo maravilloso es que un caballo de esos tan grandes, briosos, que no pierden la fuerza, se les ve por todas las venas la fuerza. Uno se les puede subir y ellos lo pueden llevar a donde uno quiere y ellos pueden cumplir el propósito de uno sencillamente guiados por una rienda, porque fue domado. Ahora, gracias a que él soportó el proceso de domación, es útil. Y lo triste es que el creyente que no soporta la disciplina de Dios no es útil, porque es rebelde. Es rebelde. Y tenemos que entender ese principio. Creyente que no soporte, no acepte la disciplina, es rebelde. Y se opone, discute, pelea, se queja. Mas el que acepta la disciplina tiene una cualidad maravillosa. ¿Sabe cómo se llama? Mansedumbre. Y el que es manso se la deja montar. Y se puede montar porque es siervo. El hijo que no acepta la disciplina es rebelde. Es difícil de guiarlo, es difícil de orientarlo, es difícil de llevarlo, porque siempre está torciendo la nuca para el lado contrario a donde se le quiere guiar. ¿Qué va a decir, hermano Orlando? Lo que tú estás diciendo ahorita es demasiado importante cuando consideramos la disciplina sobre nosotros los cristianos. Por lo siguiente, podemos soportar sin haber tomado decisión. La decisión me da para soportarlo, pero no todo soportamiento me da es en base a una decisión. Se va a sufrir, pero la iglesia va a ser probada. Y cuando la iglesia va a ser probada, tenemos que decidir soportar la prueba. Así es. Si no la soportamos la prueba, ¿qué nos pasa? Vienen más dificultades. Mire, es interesante, hermano, voy a tomar un ejemplo de esto en lo que pasó en la muerte de mi suegra. Es interesante como ver cantidad de hermanos que se acercan a mi esposa con estas palabras. Hermana, resignadita. ¿Sabe que escuchar ya como creyente es una persona que le dice uno resignado es una ofensa? ¿Qué significa la palabra resignarse? Significa aceptar algo sin aceptarlo. Es decir, tocó. Hermano, ningún creyente debe resignarse, pero todo creyente debe aceptar lo que Dios decide. Cuando la persona se resigna, acepta sin aceptar y se queja de lo que pasó. Pero el que no se resigna, sino que acepta, como dice el hermano, toma la decisión de aceptar la voluntad de Dios, no se queja, no se lamenta, da gracias a Dios. Y en esas circunstancias uno llora por la naturaleza propia del evento, pero no porque está en desacuerdo con Dios. Por eso, hermanos, creo que en estos eventos y para los próximos y todo, nunca se acerque a decirle, hermano, lo siento. Eso no, usted no puede sentir nada. O lo lamento. ¿Por qué lamenta la voluntad de Dios, hermano? O mucho menos esas palabras, ¿está resignado, hermano? No, hermano, esas palabras deben ser eliminadas de nuestra boca, porque no es aceptar los procesos correctos y perfectos de Dios. ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que suceder? Por eso es maravilloso entender esos principios, y hijos y hermanos. Ustedes como hijos, bueno, los que tenemos padres todavía seguimos en la misma tónica. Tenemos que aceptar la autoridad.
Aunque nuestros padres ya no están mandando sobre nosotros, los honramos como padres, pero ya no mandan sobre nosotros. Pero los que están bajo la autoridad de padres deben soportar la disciplina para que los papás los traten como hijos. ¿Hay diferencia en una disciplina de un hijo que la acepta a un hijo que no la acepta? El hijo que acepta la disciplina se pone en posición y uno le puede pegar perfectamente en las nalgas. El hijo que no acepta la disciplina, uno tiene que darle por cualquier parte, porque no toma la posición de aceptación. Entonces uno le da por las piernas porque no le da la vuelta, o le da por las manos porque las mete. ¿Sabe cuál es la posición de una persona que se humillaba y aceptaba la voluntad del Señor? Se tendía sobre el piso y ponía las manos adelante y quedaba expuesto toda su parte espaldar, quedaba expuesta completamente. Y es una manera de humillación. David, ¿cómo se tiraba ante el proceso de Dios? Al piso. Se humillaba y ponía las manos adelante, de tal manera que si llegaba un verdugo podía darle por cualquier parte de las espaldas. Pero cuando un hijo acepta la disciplina para ser tratado como hijo, la vara siempre pegará en la nalga. Porque uno va tranquilo, porque el hijo está aceptando la disciplina y se queda quieto. Pero el hijo que no acepta la disciplina y no soporta la disciplina y no quiere ser tratado como hijo, se revela. Y uno tiene que cogerlo de una mano para poderle dar bien. Pero aún así le da por la otra, porque la otra va protegiendo para que la vara no le toque el cuerpo. El problema es que sufre más la mano que la nalga. Por eso es interesante este principio del versículo 7. Si soportar la disciplina, si se ponen bajo la disciplina, si acepta la disciplina, Dios trata como a hijos. Y yo estaba pensando en esta, que hay ratos en que uno no puede tratar a los hijos como hijos, sino como bastardos, porque toca darles de mala manera, porque ellos no aceptan que les dé uno de buena manera. Por eso es interesante, dice el versículo, soportar la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, la pregunta, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Vamos a Proverbios capítulo 29, versículo 15, porque aquí está el hijo, aquí está la muestra del hijo a que el padre no disciplina. Proverbios 29, 15, sin perder Hebreos, por favor. Proverbios 29, 15. Aquí está el hijo que no se disciplina. Dice el versículo 15, la vara y la corrección dan sabiduría. Lo mismo que dice Efesios de la instrucción y la disciplina. Críalos en instrucción y disciplina, lo mismo. La vara y la corrección dan sabiduría, hacen muchachos sabios. Más el muchacho sin disciplina, ¿cuál es? ¿Cómo se llama la Biblia? El consentido. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Los hijos que no reciben la disciplina adecuada son una vergüenza para sus padres, pero específicamente para la mamá. Porque en el orden de Dios, el varón avergüenza a Cristo, la mujer avergüenza al varón y los hijos avergüenzan a la mamá. Avergüenzan a la mamá. Por eso es importante entender estos principios, hermanos, y trabajar en ellos, y la necesidad que como padres disciplinemos, pero también la necesidad que los hijos tomen la decisión de aceptar la disciplina. Porque la verdad no es fácil, hermano. Por ejemplo, Israel fue un hijo obediente o un hijo rebelde. Y Dios tuvo que disciplinarlo. ¿Ellos aceptaron la disciplina? Entonces, ¿qué le tocó hacer Dios con ese pueblo? Entregarlo a vejámenes difíciles. Le tocó entregarlo a verdugos. Le tocó entregarlo, hermanos, a situaciones que los llevó a la muerte, a la mayoría del pueblo de Israel, a la muerte. ¿Por qué? Porque no respondieron como hijos, respondieron de una manera muy rebelde. Pero ¿tuvo Dios que disciplinar a todo mundo? Sí, porque los amaba. Y sabe, hermanos, que la muerte de una persona es parte del amor de Dios por ella. Por eso, hermanos, cuando llegue la muerte a nosotros, no nos quejemos contra Dios, porque es buena. La muerte es buena para el creyente. Si supiera la paz que le da. Ninguno de nosotros está en la paz que están los que ya murieron.
Ninguno de los que están allí enfrentarán ni enfrentan las cosas que nosotros estamos enfrentando. ¿Dios es bueno al quitarnos la vida? Sí lo es. Solo que bueno para aquellos que mueren en Cristo. Bueno para aquellos que mueren conociendo a Jesús. Pero para el que muere sin conocer a Jesús, no es amor. Es ira. Es ira. Y despertarán para ver la ira de Dios por los siglos de los siglos. Volvamos al libro de Hebreos, por favor. Seguimos ahí en el versículo 7, versículo 8. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Sencillamente un consentido. Un hijo que causa vergüenza. Y más adelante dice que es un bastardo. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina. Hebreos 12:8. El hijo que se deja sin disciplina, tanto instructiva como correctiva, porque la disciplina es para todos y todos deben participar de la disciplina, todos, hermanos. Por eso, hermanos, quiero que ustedes entiendan como creyentes, hermanos, problemas van a venir, problemas van a llegar. ¿Por qué? Porque Dios va a seguir tratando con nosotros y la mejor manera de corregirnos a nosotros es a través de las dificultades. De las dificultades. Si yo les pregunto a ustedes, acuérdense del tiempo de estudio, acuérdense de las evaluaciones que pasaron. Hermanos, ¿de qué les ha servido las evaluaciones que pasaron? ¿De qué? De jactancia, de soberbia, de arrogancia. Ahora les pregunto, ¿de qué le han servido? ¿De qué les sirvieron las lecciones que perdieron? ¿De qué les han servido? ¿Aprendieron o no aprendieron? ¿Se acuerdan de ellas? Y mucho más que las que ganaron, porque de ellas aprendemos. Gracias al Señor por las dificultades, porque a través de las dificultades somos corregidos, somos ordenados. Por eso el Evangelio nos llama a pasar por dificultades para poder ser corregidos. Para poder ser corregidos. Por eso el texto dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Cuántos hijos necesitan disciplina? Pero no todos la necesitan de la misma manera. Pero no todos de la misma manera. Y Dios no nos disciplina a todos de la misma manera. Algunos dicen, pero ¿por qué a mí? Porque es la manera única que usted tiene para aprender. ¿Por qué no aquel? Porque él aprende de otra manera. Para algunos una inyección es una disciplina terrorífica. Para otros una inyección es una gran bendición. Para mí una bendición es una bendición. No tengo problema con las inyecciones. Pero hay otros que solamente ven la aguja, sudan, se desmayan. Todos aprendemos de maneras distintas. Y Dios en su multiforme sabiduría a cada uno le da lo que necesita para aprender. Ahora, la disciplina desarrolla a los hijos. Si no hay disciplina, no hay desarrollo. Vamos a Hebreos 5:8 un momentico. Hebreos 5:8, hablando de Jesús como hombre. Hebreos 5:8, hablando de Jesús como hombre. La Biblia dice estas palabras. Voy a leer desde el 7, voy a leer el 7 para leer el 8. Y dice, y Cristo, en los días de su carne, o sea, mientras que estuvo en su cuerpo como hombre, aunque sigue siendo un hombre y está en ese cuerpo, pero ya no ese cuerpo mortal, sino un cuerpo glorificado. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegas y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pero mire el versículo 8. Y aunque era hijo, y aquí podemos hablar de que era hijo obediente, de que era hijo de Dios, era hijo perfecto. Ahora, si él siendo hijo de Dios, siendo hijo perfecto, hijo obediente, tuvo que padecer para aprender la obediencia, cuanto más nosotros. A mí este versículo sí me toca el corazón de la necesidad que tengo de ser corregido por Dios. Porque el versículo dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por eso, hermanos, un padre o una madre comete un error terrorífico cuando no deja que sus hijos pasen los procesos naturales del sufrimiento. La mayoría de nosotros, con la psicología humana, decimos, no, yo no quiero que mi hijo sufra como yo sufrí. Pues si su hijo no sufre como usted sufrió, lo más probable es que su hijo no va a ser como usted es. Así de sencillo.
Yo no quiero que mi hijo te toque trabajar como a mí me tocó. Yo quiero que él disfrute la vida. Pues entonces va a tener un haragán, va a tener un zángano, va a tener un problema en casa. No, mi papá me levantaba a mí a las 4 de la mañana a moler. No, mi hijo que se levante cuando quiera a las 11, 12. Aparte de la tremenda gastritis que se va a formar por no desayunar, usted va a tener a alguien que no va a servir para nada. Va a tener un serio problema para la sociedad. Y el modelo de nosotros es Jesús. En todo. En todo. Por eso, hermanos, qué maravilloso es entender, porque la disciplina desarrolla a los hijos, enseña la obediencia, el dolor enseña la obediencia, y el hijo tiene que ser sometido a los procesos disciplinarios, y todo proceso disciplinario, sin incluir el azote, provoca dolor, ¿o no es así? Provoca dolor. ¿A cuántos de ustedes les cuesta levantarse todos los días para ir a trabajar? A todos. Y en especial esas mañanitas que uno despierta a las 5 de la mañana y suena el techo que está lloviendo, hermano, le dan unas ganas de voltear para otro lado y seguir roncando, pero no bajar los pies al piso, ¿o no es así? Pero le toca a uno decidir quitarse la cobija, levantarse, bañarse y salir y mirar el cielo y coger una sombrilla, lo que sea, y correr para cumplirle a los hombres. ¿Sabe qué es lo triste? Que el domingo la mayoría fracasan en cumplirle a Dios. 6 días le cumplimos al mundo y a los hombres con esfuerzo, y el domingo no queremos hacerlo con el Señor. Y deberían fallar a los hombres y no a Dios. Pero si le fallan a Dios, pero si le fallan a los hombres, también estarían desobedeciendo a Dios. Pero nosotros no le fallamos a los hombres, pero le fallamos al Señor. Mire, Jesús fue un hombre que se sometió a todo. Jesús fue un hombre que a veces no comía por obedecer, no dormía por obedecer. Fue un hombre que nunca buscó su propio beneficio con tal de hacer la voluntad del Padre. Y al final del tiempo, me encanta esa parte, porque nosotros la disfrutamos en este proceso con mi suegra. Cuando Jesús llegó al huerto a orar y sabía que no tenía otra alternativa que ir a la cruz, y él dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y yo estaba compartiendo con algunos hermanos y comparto con ustedes: no hay cosa más terrible y más perjudicial para usted y para mí que tener 2 opciones. Y sabe que el pecado nos ha dado 2 opciones. Y sabe que nosotros siempre decidimos por la opción que no debemos hacer. Cuando estábamos allí en el hospital, Dios nos puso en ese jaque mate donde no había sino una sola opción, una sola: la voluntad de Dios. Y sabíamos más que la voluntad de Dios era que mi suegra muriese. Y no es fácil aceptar eso. Pero cuando uno tiene más opciones, no le queda más opción que decirle a Dios: hágase. Pero cuando usted tiene varias opciones, nunca le dice a la otra persona: hágase tu voluntad. ¿Cuántos de ustedes llegan a un restaurante y le dicen al mesero: sírvame lo que usted quiera? No, porque le entregan muchas opciones para usted decidir. ¿Cuántas veces llega usted a una casa y le dice al hermano: ¿qué quiere tomar? Y usted se da el privilegio de exigir, en lugar de decirle: hermano, lo que usted quiera. Yo por nada le digo a los hermanos: hermanos, lo que usted quiera, menos café. Me doy. Pero hermano, prefiero el agua que el café. Pero si la hermana dice: no tengo más que café, sírvalo, hermano, no hay problema. Sírvalo. Miren, hermanos, ¿por qué? Porque la verdadera disciplina desarrolla la obediencia, desarrolla a los hijos en la obediencia. Y yo quiero que usted entienda esto, hermanos: si usted tiene más opciones, usted va a pecar. Y el creyente debe aferrarse a una sola opción, una sola. ¿Cuál? La voluntad del Padre. Así me cueste lo que me cueste, la opción del Padre. Pero entonces eso no es para el pecado. Más durito, hermano, más durito. Para el pecado Dios le dio la opción del árbol o de seguirlo a él.
Entonces siempre tenemos que tener la opción contraria para demostrar nuestra voluntad de seguir a Dios. Sí, pero al fin y al cabo, ¿cuál es la decisión que te queda al fin y al cabo? La de él, porque la otra es pecaminosa. La otra está en contra, la otra es mortal, la otra no deberíamos ni siquiera imaginarla, porque ella vino por la rebelión del hombre. El hombre la experimentó por la rebelión, no por el mandamiento, sino por la rebelión. Porque si el hombre nunca hubiese decidido esa opción, no tendría más opción, sino lo bueno, que es la opción que Cristo nos va a dar en la gloria. En la gloria no va a estar esa opción, solamente la de Cristo. Y aún dice la Biblia que Dios va a borrar todas las cosas malas de esta vida. Entonces, ¿por qué puso la opción aquí en la tierra? Para mostrarnos su gracia, no más, su gracia. Pero el problema es que hay que tener cuidado de lo que usted dice, porque algunos lo van a hacer para decir, sí ve que yo tengo que hacer eso para que la gracia de Dios se manifieste. Y Pablo dice, en ninguna manera. Porque los creyentes, cuando uno les habla así, Dios. Estos días estábamos leyendo un libro que habla de la voluntad permisiva de Dios. Dios no tiene voluntad permisiva. Por ningún lado en la Biblia se va a encontrar voluntad permisiva. Va a encontrar voluntad decretiva, que es distinto. Y Dios decreta entregar a los rebeldes a sus propias concupiscencias para que se destruyan, que es distinto. Porque Dios no permite el pecado en nuestra vida, aunque permitió la existencia del pecado, que es distinto. Entonces, hermanos, vamos allí a Proverbios 22:6, donde Dios nos manda a que el hijo debe ser desarrollado para que disfrute el privilegio de vivir como debe vivir. Proverbios 22:6, donde este versículo muchos lo conocen: instruye al niño. ¿En cuál? En su camino. ¿Y cuál es el camino del niño? Si no es Cristo, ese muchacho está perdido. El único camino en que debe andar un niño es el camino de Dios, para que cuando llegue a la vejez no se aparte de él. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, y Jesús nos enseñó: yo soy el camino, yo soy la senda derecha, yo soy. Por eso hay que instruir al niño en su camino. Y Jesús dijo a los discípulos: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidan. Es interesante ver cómo algunos hermanos que cuando tienen niños, que los niños molestan, friegan, y los papás, en lugar de pegarle un buen reglazo al niño en la nalga, entonces mejor no vienen al culto. No, este niño friega mucho en el culto y no deja escuchar, no deja. Y en lugar de pegarle un reglazo en la nalga para que comporte bien, entonces ellos no vienen al culto y se quedan jugando con el niño en la casa y enseñándole al niño a ser más rebelde. ¿O no es así? La Biblia dice: dejad que los niños vengan a mí, pero también enséñalos a comportarse, que es distinto. Y yo doy gracias a Dios por los procesos que ha hecho en todos sus hijos y sigue haciendo en los hijos que van llegando, porque van aprendiendo cada uno, y es maravilloso ir viendo cada día el silencio de los niños. A veces los que hacen bulla son los papás. Y la verdad, aquí en esta congregación hacen más bulla los adultos que los muchachos. Entonces hay que orar al Señor que siga con la vara en la mano, para los viejitos, ya para los adultos. Entonces instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará. No se apartará. Gracias a Dios, porque Dios tiene esperanza para nosotros. Ahora, la falta de disciplina produce hijos rebeldes. Por eso vamos a Hebreos otra vez, capítulo 12. En el versículo 8 muestra eso. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual han sido participantes, entonces sois ¿qué? Bastardos y no hijos. Un hijo bastardo es un hijo que no está bajo la autoridad de papá, que está fuera de la casa de papá. Alguien que no se reconoce como hijo. ¿Por qué? Porque no vive como hijo. Y una de las cosas, hermanos, que usted y yo tenemos que entender: si usted no vive conforme a la palabra de Dios, usted no vive como hijo de Dios, y debe revisar si es hijo de Dios. Porque los hijos de Dios tenemos una cualidad: oímos la voz de papá, ¿y qué hacemos? Y obedecemos. Mis ovejas y me siguen. Es lo mismo principio de Primera de Juan. Creo que el hermano le estuvo compartiendo el domingo pasado, Primera de Juan, algunas cualidades de los hijos, ¿cierto? El hijo de Dios no peca, o más bien, no se deleita en el pecado, porque todos pecamos, lamentablemente. Pero el hijo de Dios no se deleita en el pecado. Se arrepiente de su pecado y toma la decisión de apartar su pecado y busca ayuda en su pecado.
Por eso el que permanece en el pecado y se revela a hacer lo que quiere, no está viviendo como hijo de Dios, sino como un bastardo. Pero tiene que revisar si realmente es hijo de Dios, no sea que realmente sea un bastardo, uno que no es hijo de Dios. Por eso es importante entender este principio, porque la falta de disciplina produce hijos rebeldes, pero la disciplina produce hijos obedientes. Leímos en Proverbios 22:15. La vara y la corrección dan sabiduría, producen hijos obedientes, pero la falta de ella produce hijos consentidos, hijos que causan vergüenza. Por eso en Romanos 8 hay dos clases de hijos. Está la clase del hijo adoptivo y está el que es realmente hijo de Dios. Aunque el hijo adoptivo de la manera bien adoptada llega a ser hijo natural, pero existe el que no es y parece ser, ¿no? Y de hecho ya hemos sido glorificados sin morir. Ya estamos en gloria por estar con Cristo, solamente que no lo hemos disfrutado. Porque Efesios dice, ¿dónde estamos en este momento? Sentados a la diestra de Dios en Cristo, y eso es glorificación. Solamente que no lo hemos experimentado en la práctica, pero ya en la posicionalmente lo somos. Lo somos. Así es. Por eso es posicional y uno debe disfrutarla. Hay creyentes que esperan morir para ir a la vida eterna. Pregunta, ¿ya no la tenemos? ¿Cristo no es nuestra vida eterna? Solamente que no la disfrutamos en la plenitud por estar todavía en este cuerpo de muerte. Pero ya la tenemos. Hebreos 12:11, vamos allí. La disciplina realmente enseña la misericordia y el perdón. Un padre que no disciplina no tiene misericordia de su hijo, y un padre que no disciplina no perdona a sus hijos. Los hijos creen que perdonar es rebajarle la vara. Usted no ha escuchado a sus hijos que dicen, papá, ¿pero por qué me va a pegar? No dice que me perdonas. Sí, hijo, yo te perdono, claro que sí. Por eso sigue siendo mi hijo y viviendo bajo mi mismo techo y sigues recibiendo mi cariño y mi amor, y usted se va a sentar conmigo en la mesa. Pero la vara la necesitas para recordar que no debes hacerlo. Porque es que la vara no es ausencia de perdón ni ausencia de misericordia, es confirmación de amor y misericordia y perdón por él. ¿A quién disciplina Dios? Al que ama, al que ha perdonado. A ese es que disciplina, a ese es que corrige. Usted se pregunta por qué, y David preguntaba, Señor, ¿por qué los impíos hacen lo que les da la gana y prosperan? Y yo, que me esfuerzo, parece que cada día me va de mal en peor. Y el Señor decía, ¿por qué te amo? Y no quiero que te enredes en las cosas de esta vida, no quiero que vivas del dinero, yo quiero que vivas de la gracia. Y a los impíos los dejo hacer lo que quieran, porque es lo único que van a hacer y lo único que van a disfrutar, porque su final es terrible. En cambio nosotros, Dios nos corrige para que nuestro final sea maravilloso. Pensemos en este principio. Dejemos que nuestros hijos hagan lo que les dé la gana. ¿Qué van a hacer con lo que les dejemos cuando muramos? Entonces corrijamos a nuestros hijos, disciplinémonos, entrenémonos. ¿Qué van a hacer con lo que nosotros dejemos? Lo van a administrar bien. ¿Es la diferencia? Por eso Dios nos disciplina para que realmente disfrutemos lo que viene y lo entendamos. Pero a los impíos, como no lo van a tener, Dios les deja pasar, como dicen, el cuartico de hora en su aparente felicidad, que no es felicidad, porque la verdadera felicidad es Cristo Jesús. En Hebreos 12, voy a leer desde el 9 al 11. Dice, porque por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinábamos y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Es interesante este principio que no se aplica hoy en día. ¿Cuántos hijos veneran a sus padres porque los disciplinan? Mire, mi generación y la generación de muchos de ustedes, la sola mirada del papá era correctiva. Y sabíamos que cuando llegábamos a la casa, la pelea era segura. Una sola paliza de mi papá bastaba para que yo lo honrara un mes. Al mes se me acababa la honra y me tocaba que me diera la otra, y seguía con pela en pela para seguirlo honrando. Mi mamá me daba todos los días, porque mi mamá estaba con nosotros y veía la pelea entre 6 muchachos molestando, fregando, que por cualquier cosa peleábamos, que pues nos robábamos la carne. Bueno, ella nos cascaba, nos pellizcaba, cualquier cosa, que no eran disciplinas,
Esas realmente no eran disciplinas. La disciplina de una mamá es tan frágil y tan débil. Pero la disciplina de papá, sí, hermano. Pero miren este texto. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y ¿sabe qué es triste esta generación? Esta generación no venera a los padres que los corrigen. Ellos veneran a los padres que les dejan hacer lo que ellos quieren. Mi papá es bacano. ¿Qué lujo de papá? Me da plata y me deja salir y yo llego a la hora que me dé la gana y no me dice nada. Al contrario, me pregunta el otro día que si me alcanzó la platica. ¿Qué clase de hijos están formando? Pero el papá que le dice, hijo, tome para el bus, no más, y a las 10 está aquí. Y si llega un minuto más, la puerta está cerrada. ¿Qué dice el papá? ¿Qué dice el hijo de ese papá? ¿Qué dicen los amigos a ese hijo? Versículo 10. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. O sea que Dios nos va a disciplinar por toda la vida, ¿cierto? Como a ellos les parecía, porque la verdad somos ignorantes de cómo debemos disciplinar todavía. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es interesante, la disciplina tiene un propósito, es que hagamos lo correcto y nos apartemos de lo incorrecto. Es verdad, versículo 11, que ninguna disciplina al presente, en el momento, parece causa de gozo, porque a nadie le gusta que le peguen, ni lo corrijan ni le digan la verdad, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Podrá un país, podrá una familia, podrá una iglesia, podrá cualquier grupo social aprender la justicia sin corrección? No. Por eso es importante, hermanos, entender estos principios. La disciplina es un aspecto esencial en la relación con los hijos. El papá que no disciplina a sus hijos, que no corrige a sus hijos, sino que deja que sus hijos hagan lo que quieran, no tiene relación con ellos. La verdadera relación no es andar de paseo con ellos ni comer con ellos. La verdadera relación con ellos se da en formarlos, en criarlos de la manera correcta. Y quiero que terminemos con Malaquías 3:17. Malaquías 3:17. Y terminamos en esta mañana porque el tiempo se me fue. Malaquías 3:17. El Señor dice, versículo 17, al pueblo de Israel: y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Mire, hermanos, es tan fácil perdonar a un hijo obediente, pero tan difícil perdonar a un hijo rebelde. ¿Sabe por qué el hijo rebelde uno lo perdona y sigue haciendo lo mismo? Pero el hijo obediente es un siervo, 24 horas. Y es interesante, Dios promete perdonar a su pueblo como el hijo que sirve. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo. ¿Cuál hijo? El que le sirve. Mire, hermanos, este es un principio que debemos aprender. El varón fue hecho siervo de Cristo. La mujer fue hecha sierva del varón y los hijos fueron hechos siervos de los padres. Por eso hay que guardar ese principio como parte de una buena educación. Soberano Dios, gracias por el privilegio de ser enseñados. Y te ruego, Padre, que nos dé la gracia de practicar. Gracias por amarnos, por corregirnos, por disciplinarnos. Gracias por no permitirnos dejar o no dejar que nosotros hagamos lo que queremos. Porque si tú lo hicieras, nos aborrecerías. Gracias por corregirnos. Y oro para que nuestros hijos y los hijos de mis hermanos puedan entender la necesidad que tienen de aceptar la disciplina, ponerse a la disciplina y no hacer más su voluntad, sino la tuya, obedeciendo a sus padres. La gracia tuya sea sobre todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.